En forma muy relevante sobre este tema, Juan Manuel Santa Cruz, como les comentaba antes de irnos a esta breve pausa, ingeniero comercial, máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, que ahí ya lo tenemos en forma virtual. Actualmente él es director nacional del Servicio Nacional de CENSE, con quien vamos a conversar sobre las capacitaciones inclusivas y beneficios para la inserción laboral. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Manuel? Hola María, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso, no solo a quienes nos están siguiendo en este minuto a través de internet, sino que también a quienes organizan esta maravillosa Expo Inclusión, que este año me alegra mucho se haya hecho de igual forma como en años anteriores, pero en su versión en línea. Exactamente, primera vez que se hace en esta versión virtual, y eso también ha significado algo positivo. Podemos llegar a muchas personas más de las que uno podría contemplar en forma presencial. Y ahora queremos conocer qué nos puedes contar respecto a estas capacitaciones inclusivas tan necesarias y requeridas para después optar a buenos trabajos, ¿verdad? Y los beneficios que eso conlleva. Mira, efectivamente nosotros en CENSE tenemos como propósito el poder acompañar y poder apoyar a toda persona que no tenga un trabajo para que consiga uno. Y si es que lo tiene, para que le vaya mucho mejor luego de pasar por cualquiera de nuestros programas. Y esto incluye, por supuesto, a personas en situación de discapacidad, a mujeres, a jóvenes, a adultos o a hombres en el fondo. Incluye a todo el mundo. Ese es nuestro propósito en CENSE. Y en ese contexto es que nosotros también hacemos de las personas con discapacidad un público específico con el que queremos trabajar y en el donde nos queremos hacer cargo de sus necesidades. Entonces, comenzar por comentarte que hay algunas brechas que a nosotros nos llaman la atención, y hay muchas que hemos escuchado ya en presentaciones anteriores y probablemente ya vamos a seguir escuchando, pero algunas que a nosotros nos llama particularmente la atención. No solo la baja participación que tienen las personas con discapacidad en el mundo del trabajo respecto de otros, y por eso, por ejemplo, la ley de inclusión laboral, ¿no es cierto?, busca corregir ese tipo de cosas, sino que otras cosas que a nosotros nos parece relevante. Por ejemplo, una encuesta que levantamos con la Universidad de San Sebastián hace algunos años atrás nos decía que un 60% de las personas con discapacidad decía sentirse acusada, sentirse vulnerada, o discriminada, algo que no tiene nada que ver con leyes, que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos. Y por lo tanto nos parece relevante también mostrar aquellos cambios que son culturales y que afectan la forma en que vivimos, la forma en que una persona con discapacidad vive y la forma en que ellos se incluyen por de pronto al trabajo, y que nosotros, quienes nos llamamos normales, entre comillas, no tenemos en el fondo, o cómo nosotros los incluimos a ellos o nos incluimos con ellos, en realidad en un mundo en donde todos somos diversos y donde todos tenemos particularidades. En ese contexto hay un libro que me gusta mucho, del único parlamentario con discapacidad, que dice que todos somos discapacitados. A algunos se les notará más que a otros, bajo los cánones actuales, pero lo cierto es que todos lo somos, y por lo tanto el convivir en una sociedad diversa, multicultural y abierta es un desafío de todos, y que se parte por poner un granito de arena en cómo nos tratamos, en cómo nos relacionamos, y por eso quería comenzar con ese punto. Ahora, hay otras cosas que son muy relevantes también, y que vale la pena traer a la mesa, que nosotros miramos como servicio. Una de ellas, por ejemplo, es que en promedio las personas con discapacidad tienen 3 años menos de escolaridad que el resto de las personas. Por distintos motivos, la educación formal no está cumpliendo su propósito, y eso a nosotros en particular, que nos dedicamos a apoyar a quienes ya hayan terminado la educación formal, nos redobla el trabajo en el fondo que tenemos que hacer ahí para poder corregir, por ejemplo, esas brechas que vienen de la educación formal. Y pasa algo parecido también en el caso de la participación laboral de mujeres versus los hombres, en donde la tasa o la diferencia que tenemos entre la participación laboral de mujeres y hombres se replica en mujeres y hombres con discapacidad, y algo que también nosotros tenemos que corregir. En ese contexto, nosotros en CENSE tenemos 3 grandes tipos de prestaciones, y yo solo voy a referir a 2 muy brevemente, y en la presentación me voy a enfocar en una, porque hemos aprendido que cuando uno habla mucho, luego no queda nada, por lo tanto es mejor focalizarse. Pero sí, para entender el marco general, nosotros en CENSE apoyamos a alguien que no tenga trabajo, una persona con discapacidad que no tenga trabajo, para que consiga uno de 3 maneras: a través de subsidios al trabajo o subsidios al empleo,
a través de programas de intermediación laboral, por ejemplo, a través de ferias en línea como esta feria, que lo que hace es permitir mostrarles cuáles son las oportunidades laborales que hay y, por lo tanto, conectar a una persona que busca trabajo con un potencial empleador. Y lo tercero es por lo que somos más conocidos, que son nuestros cursos de capacitación, y es por lo que me voy a referir, de hecho, en esta presentación. Entonces, a través de estas tres tipos de prestaciones que nosotros le entregamos herramientas a alguien que no tiene trabajo, una persona con discapacidad sin trabajo, para que consiga uno. Quiero hacer una mención específica, eso sí, sobre el subsidio del empleo que hoy día está vigente y que lo va a estar hasta el próximo 31 de marzo. Nosotros tenemos varios subsidios al empleo, pero hay uno en particular que está hecho o construido de cara a la contingencia, de cara a la pandemia que estamos viviendo, para evitar que esta crisis de salud se transforme también en una crisis económica, en una crisis laboral o de trabajo, y en donde lo que hacemos a través de este subsidio es, valga la redundancia, subsidiar toda nueva contratación que se realice en Chile por los próximos 6 meses hasta el 31 de marzo. Y dentro de este subsidio tenemos una línea específica para personas con discapacidad, en donde subsidiamos más que a personas, obviamente a hombres, por ejemplo, que no tienen discapacidad. ¿Y en qué consiste esto? Que cualquier trabajador o trabajadora con discapacidad que contrata una empresa, el 60% de la renta mensual de ese trabajador va a ser subsidiado por el Estado, va a ser subsidiado por el fisco. Por lo tanto, si contratan a un trabajador, por ejemplo, o una trabajadora por 400.000 pesos, el 60% de esa renta va a ser subsidiado por el fisco. Esto tiene un tope de 450.000 pesos en renta, pero de ahí hacia arriba el subsidio, en vez de ser un porcentaje de la renta, es un monto fijo de 270.000 pesos, y esto hasta llegar a los 3 ingresos mínimos mensuales, que son del orden de 980.000 pesos. Entonces, bien en concreto, ¿qué significa esto? Que si una empresa independiente de su tamaño, un café, una empresa manufacturera en el fondo, grande, que tenga 500 empleados, contratan a un trabajador con discapacidad por 600.000 pesos, el fisco le va a financiar 270.000 pesos de esos 600.000 pesos de renta. Y eso por 6 meses. Este es un incentivo muy generoso en donde lo que estamos buscando es empujar la creación de trabajos en el sector privado y la contratación de personas, y en particular de personas con discapacidad. Así que los invito a que revisen eso en subsidioalempleo.cl o en cense.cl, van a encontrar también toda la información sobre eso. Y lo segundo, lo que quiero hacer mención, y ahora esto es en realidad lo que me voy a dedicar en la presentación, tiene que ver con los programas de capacitación que tenemos en Cense, y uno en particular, porque también hay muchas opciones, que es el de Fórmate para el Trabajo, específicamente la línea con discapacidad. Un programa que para el próximo año, solo para que tengan como orden de magnitud, estamos pensando formar a más de 3.700 personas en esta situación, en todo Chile, obviamente, desde Arica a Magallanes, y en donde estamos invirtiendo más de 10.000, estos son 10 M, no son $10.000, son 10 millones de dólares en capacitación dedicado a este programa, y en particular a personas con discapacidad. Me faltó una segunda M ahí en la presentación. Bueno, parte de lo que hacemos en este programa, y que son modernizaciones o cambios que hemos incluido en este último tiempo, porque este es un programa que existe desde el año 2014, por lo tanto lleva ya algunos años en funcionamiento, pero hemos hecho algunos cambios, especialmente durante los últimos 2 años, el año pasado y este en particular. El primero es que hoy día estamos pagando por persona capacitada que luego termina por trabajo. Nosotros antes pagábamos solo por capacitar, pero lo que veíamos que ocurría es que muchas veces las instituciones que se dedican a capacitar, OTEC, los organismos técnicos de capacitación o las fundaciones, capacitaban a alguien, pero luego no había un seguimiento, no había un trabajo con esa persona para que consiguiera un trabajo. Y nuestro propósito, ¿no es cierto?, es que las personas que no tengan trabajo consigan uno, en donde la capacitación es un medio para que logren eso, pero no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, hoy día cambiamos el incentivo, y no solo pagamos porque se capacite, sino que estamos pagando porque la persona efectivamente termine con trabajo. Entonces, hoy día la institución tiene que capacitar, pero tiene además que apoyar a esa persona, a ese hombre, a esa mujer en situación de discapacidad, para que consiga un trabajo en el proceso de inclusión laboral, cosa que el pago total del programa
ese ejecutor solo lo recibe una vez que esa persona está con trabajo. Entonces, un incentivo importante para lograr o contribuir, ¿no es cierto?, a que quienes no tengan trabajo consigan uno. Lo segundo es que nos estamos abriendo este año, en un año de pandemia, en donde la capacitación presencial, que es como históricamente hemos funcionado, ha estado detenida, ¿no es cierto?, por razones obvias, por razones de salud. Estamos abriendo la capacitación a poder también realizar capacitación en personas con discapacidad en línea. Y todo esto, obviamente, cumpliendo con los estándares internacionales que hay sobre la materia de acceso a las páginas web, de acceso a los cursos, etcétera, en particular el estándar W3C, que nos asegura de alguna manera que podamos cumplir con las características que se tiene que tener el curso para que pueda ser recibido por una persona en situación de discapacidad. Y esa es una gran innovación, no ha sido fácil hacerlo, pero sin duda que la contingencia actual nos ha movido a todos hacia allá, y por lo tanto es algo en lo que nosotros también hemos avanzado. Y por último, desde el próximo año también vamos a contar en todos nuestros programas de capacitación con apoyo sociolaboral, es decir, no solo le vamos a entregar la capacitación y le vamos a pedir al ejecutor que ayude a conectar a esas personas capacitadas con un eventual trabajo, sino que además vamos a acompañar sociolaboralmente a esas personas y a la empresa, algo que también ha sido destacado ya, ¿no es cierto?, por Andrea, hace 2 presentaciones, por Elena también antes que yo, de cómo ellas tienen que adaptarse para poder recibir a personas que estén en situación de discapacidad y por lo tanto apoyarlos a ellos en ese proceso y apoyar también a la persona que está entrando a un trabajo. En esto hay mucho de desconocimiento, Andrea lo decía muy bien, en el fondo nos daba el ejemplo de Daniela, si mal no recuerdo, que no tenía brazos y piernas y por lo tanto decía, bueno, lo que creían todas las empresas que ella no podía hacer nada más que no fuera con la voz, cosa que no es cierto, puede hacer muchas más cosas, pero tenemos que aprender a entender que Daniela puede hacer muchas más cosas y cómo Daniela funciona en el mundo y en particular en el trabajo. Entonces este apoyo sociolaboral se hace cargo de eso, de lograr que personas como Daniela puedan terminar insertas en el fondo y no solo terminar con el curso de capacitación en CENSE, porque como les decía, nuestro propósito está en que logren un trabajo, no solo que reciban una capacitación. En concreto, ¿en qué consiste este programa? En poder apoyar en el acceso, por una parte, al trabajo y en la permanencia, por otra, de esa persona en el trabajo, de personas en situación de discapacidad. Y eso lo hacemos mediante, como les decía, capacitación propiamente tal, pero también formación de habilidades transversales, otro tipo de cosas, como por ejemplo, cómo trabajar con otros, cómo administrar mi tiempo, cómo cumplir con los compromisos, habilidades que son muy necesarias no solo en personas en situación de discapacidad, sino que en todos para poder desenvolverse bien en el mundo del trabajo. Y también los apoyamos con acciones de intermediación laboral, como les decía, que se conecten las personas que necesitan un trabajo con quien está buscando a personas para contratar. ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a este programa en CENSE hoy día? Son hombres y mujeres mayores de 16 años y que puedan acreditar su situación de discapacidad bajo alguna de las siguientes 4 alternativas. Es una de las 4, no es que tengan que ser copulativas este requisito. ¿Cuáles son estas alternativas? Que esté inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, esa es una opción. Sabemos que muchos no están inscritos ahí, por lo tanto una segunda alternativa es que cuente con una resolución de discapacidad emitida por el CONPIN. Otra alternativa es que cuente con una acta de emisión de certificado de discapacidad del Registro Civil. Y por último, una cuarta alternativa también es que nos presente el pago o algún pago de pensión de invalidez a su persona. Por lo tanto, con cualquiera de ellas nosotros podemos acreditar que efectivamente está en una situación de discapacidad y a eso le sumamos que sea hombre o mujer menor de 16 años y ya puede acceder entonces a cualquiera de nuestros cursos específicos para la línea de discapacidad. Por de pronto, dicho sea de paso, aunque debiera ser de perogrullo, pero por si acá, ellos también pueden acceder a cualquiera de nuestros otros programas, no están restringidos de ningún otro programa, pero estos en particular que tienen el foco en personas en situación de discapacidad, tienen estos requisitos. Y ¿qué es lo que van a encontrar aquí? Como les contaba, primero la fase lectiva, que es lo que nosotros llamamos la capacitación, en donde va a estar los módulos de oficio, por ejemplo, cocina, qué es lo que van a aprender, el curso que van a hacer, pero también los módulos transversales, que en la lámina siguiente les cuento de qué se tratan estos módulos transversales. Van a encontrar también el apoyo sociolaboral que yo les contaba para personas con discapacidad, para preparar su llegada al mundo del trabajo y su inserción en él. Se les apoya con una práctica laboral y con todo el proceso de inclusión laboral, como les contaba, para que
terminen con un trabajo que es nuestro propósito. Al mismo tiempo, hay un subsidio diario por asistencia a estos cursos que les sirve para sus traslados, para lo que necesiten, por ejemplo, de alimentación, en el caso de los cursos en línea, para poder mejorar su conexión a Internet. Y hay subsidios también por cuidado infantil de participantes en el caso de que tuvieran hijos. Respecto de cuáles son las áreas principales en las que hemos estado formando en esta materia, la primera es gastronomía, cursos de cocina, y le siguen muy de cerca administración y servicios. Ahora sigue habiendo una larga lista de otras opciones en distintos sectores, en el fondo, en donde nosotros para escoger un curso lo que hacemos es que vamos buscando cuáles son las oportunidades laborales que hay en un área o en una zona geográfica determinada. Y por lo tanto los cursos que nosotros ofrecemos son cursos que hemos procurado que haya trabajo en esa área, en esa zona. Así que esa es la manera en que escogemos los cursos. Entonces tenemos cursos, por ejemplo, de contabilidad en administración, que son muy realizados, que le permiten luego a una persona con discapacidad insertarse en cualquier tipo de empresa, en la práctica, en cualquier tipo de negocio, porque todos requieren de apoyo en la gestión, una pequeña empresa o una gran empresa. Ahora, como les contaba, junto con estos oficios o cursos de capacitación que nosotros ofrecemos, está también lo que nosotros llamamos los módulos transversales, que estos son módulos, son horas de capacitación que están presentes en todos los tipos de cursos que tenemos, sea un curso de cocina, sea un curso de corte y confección, sea un curso de contabilidad o cualquier otro tipo. Entonces estas son cosas que creemos que son esenciales para la vida y por de pronto para el trabajo, independiente del tipo de curso que uno haga, y por lo tanto están presentes también en todas nuestras capacitaciones. Y aquí encontramos cosas que van, por ejemplo, como conocer, aprender sobre los derechos y deberes en el mundo laboral, algo que en general los trabajadores y trabajadoras no manejan bien, y pasa lo mismo con personas en situación de discapacidad, y que sin duda a la hora de enfrentarse a una empresa, el conocer de eso ayuda mucho. Por lo tanto, eso es algo que está presente. Y otra que quisiera destacar tiene que ver con el uso de tecnologías de información en la búsqueda de empleo. La tecnología y las tecnologías de información en particular, como son, por ejemplo, esta misma plataforma en la que estamos interactuando, el uso del computador, el uso de un teléfono inteligente, son hoy día habilidades que se requieren cada vez más en el mundo del trabajo, independiente del tipo de trabajo. Por lo tanto, nos preocupamos que todos tengan algún conocimiento básico también en esa materia. Esto es parte de lo que está presente en todos nuestros cursos para las personas con discapacidad. Y acá ya voy acercándome al fin, pero esto que les estoy contando no es solo una promesa para el próximo año. Muchas de estas cosas ya las venimos haciendo, como les contaba, desde hace un par de años atrás. A la fecha tenemos más de 9.800 personas que han sido discapacitadas o que son discapacitadas o que están en una situación de discapacidad, que han sido capacitadas y de las cuales más de 8.000 han aprobado sus capacitaciones. Alrededor de casi el 80% de ellas además pertenece o está por debajo de los 6 primeros deciles según el registro social de hogares. Por lo tanto, nosotros tenemos en eso un foco importante. Sin perjuicio de que no se olviden de que eso no es requisito para acceder a estas capacitaciones. Los requisitos es tener más de 16 años siendo hombre o mujer y cumplir con alguna de las 4 condiciones que nos acreditan su situación de discapacidad que les mencioné en un principio. Nosotros no hacemos distinción por el tipo de discapacidad, por lo tanto, las hemos agrupado en discapacidad física, sensorial, psíquica e intelectual y los acogemos a todos y procuramos que la institución que haga los cursos de capacitación se adecue, se adapte, y por eso a ellos les pagamos bastante más que para un curso de capacitación tradicional, a las necesidades que vaya a tener cualquiera de nuestros alumnos o de nuestras alumnas. Y la distribución a la fecha es que el 24% de quienes hemos capacitado han tenido una discapacidad física, un 12% sensorial, un 27% una discapacidad física y un 35% una discapacidad intelectual. Y no hacemos distinción tampoco por género entre hombres y mujeres, y lo que buscamos obviamente es que ambos puedan acceder, y hoy día más o menos la mitad de la mitad han sido hombres y la otra mitad mujeres. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en este programa de formación para el trabajo, específicamente en la línea de discapacidad, apoyar a hombres y mujeres independiente de la capacidad que tengan, en que aprendan un oficio, aprendan también junto a ese oficio ciertas habilidades transversales que hoy día son necesarias para el trabajo, y con eso poder acompañarlas y entregarles las herramientas para que encuentren un trabajo. Quisiera terminar mostrándoles un pequeño video que, mucho más que estos números, refleja de buena manera lo que nosotros hacemos aquí
y esto, el resultado de lo que nosotros hacemos de este programa es lo que podemos ver aquí en la cafetería de LOM. Vinimos a conocer la heladería de LOM, que tiene a 3 personas con discapacidad egresadas de los cursos del CENSE trabajando desde hace 2 meses. Los chiquillos súper bien, siguen todas las instrucciones súper bien, o sea, superan 1000 veces a cualquier persona. Todo lo que aprendimos con el profe, torta de yogur, cheesecake, pizza, hacíamos empanadas, sirven para capacitarse y para salir adelante. Y por eso lo hice yo el curso. La verdad es que incluir a las personas, eso es lo que más nos ha motivado y la verdad es que recibimos una tan buena respuesta de parte de los chiquillos que estamos más motivados aún. Lo que más queremos como CENSE es que más personas con discapacidad se unan al mercado laboral y así puedan desempeñar sus habilidades en distintas empresas del país. Así como los muchachos de LOM, lo que buscamos en CENSE es que más personas con discapacidad, al igual que ellos, puedan encontrar un trabajo. Los dejo invitados a que ingresen en cense.cl, todo lo que les he contado lo van a poder encontrar ahí en el menú de cursos para personas y también van a poder aprender sobre las otras opciones o alternativas que tenemos en CENSE, como el subsidio al empleo que les mencioné en un inicio. Así que sin más, les deseo una muy buena tarde y te devuelvo la palabra, Mariana. Sí, claro. Gracias, Juan Manuel. La verdad, bastante interesante tu exposición y sobre todo el video final. Te aseguro que esos helados eran exquisitos, ahí los helados que preparaban en Doñihue. Y la verdad es que también destacar parte de tu intervención, ¿verdad? Has hablado de cómo ha sido la ayuda del CENSE en materia del subsidio al empleo, las ferias y sobre todo la capacitación para personas con discapacidad. Y en eso del subsidio al empleo tú has hecho énfasis en que se está subsidiando, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que están requeridos, a nuevas contrataciones para personas con discapacidad, donde el 60% del sueldo, para que pongan atención los empresarios, el 60% del sueldo es aportado con recursos fiscales. Esto tiene un tope de 270.000 pesos. Cifras, datos que doy a conocer porque eso lo hace, ¿verdad?, más importante y lo tengan en consideración los empresarios para generar más empleabilidad en las personas con discapacidad. Bueno, hay más detalles, como decías tú, en el sitio subsidioalempleo.cl y también en cense.cl. Una población, un dato que me pareció relevante destacar, el 60%, fíjate, tú decías, dice sentirse discriminado, vulnerable, y ahí hay que trabajar bastante en ese tema. ¿Dónde están los rubros que tienen mayor cobertura para personas con discapacidad, y que tienen capacitación? Veíamos en el ámbito gastronómico, estábamos ahí viendo los helados ahí en Doñihue, también en administración y servicios. Me pareció bastante llamativo también ese punto. Y finalmente cerrar que el 78% de los participantes pertenecen al 60% más vulnerable de la población. Me refiero a las personas que participan en capacitaciones. Así que se está llegando justamente al sector más vulnerable de nuestro país. Y en ese sentido, Juan Manuel, ¿qué desafíos tienen para hacer a CENSE más accesibles después de conocer estos datos que tú nos has dado a conocer? Muchos todavía, Mariana. Me encantaría decirte que no son muchos, pero la verdad es que muchos todavía. Desde nuestra página web, que todavía no es del todo inclusiva y por lo tanto que una persona con discapacidad, dependiendo obviamente de la discapacidad que tenga, pueda llegar y por su cuenta inscribirse en un programa, es algo que todavía no lo logramos. Pero estamos en eso, Mariana. Nuestro foco, como les contaba, ha estado en la modernización del tipo de cursos que nosotros realizamos para que esos sean cursos no para la foto, no para que aprendan a cocinar y se queden contentos con eso, sino que sea un curso que les sirva para encontrar un trabajo. Y eso ha sido un desafío mayúsculo y toda nuestra energía está puesta ahí y por eso las modernizaciones que yo te contaba de que hoy día estamos pagando no solo por asistencia, sino que porque se logre un trabajo efectivo, estamos apoyando y financiando otro tipo de cosas, de apoyos transversales a
las personas que hacen nuestro curso de capacitación, como eran los módulos transversales o como es el apoyo sociolaboral que yo les contaba, en donde es un acompañamiento a la persona y a la empresa en el proceso de inclusión laboral. Entonces, nuestro foco hoy día está puesto ahí, que es el lograr, Marian, más allá de nuestra página y un montón de otras cosas que tenemos que hacer también al interior del servicio, ¿para qué decir? Pero nuestro foco entonces está en lograr, y nuestra energía está en lograr que quienes no tengan trabajo puedan conseguir uno luego de pasar por uno de nuestros programas. Esa es nuestra promesa y eso es a lo que hemos estado dedicados. Cumplir, Juan Manuel. Así lo vamos claro, es lo que nosotros queremos lograr a través también de este congreso. Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del Servicio Nacional de CENSE, muy buenas tardes y muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a ti, María. Muy buenas tardes a todos. Gusto en conocerte. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque pronto tendremos una nueva exposición, ¿verdad? Nos falta ya para terminar la primera jornada de expositores con Ingrid Rojas, gerente latinoamericana del proyecto Pacto por la Productividad. Breve pausa y ya volvemos con ella. Buenos días, Ana. Has despertado luego de un increíble sueño y te espera un grandioso día. Amerita una energía especial.